Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos al seminario de cibernética, erótica, filosofía, teología y ciencias sociales, a través del cual entonces tenemos la mesa del diálogo de estudiantes de filosofía en nuestra celebración de hoy, Día Mundial de la Filosofía. Aquí participará José Ángel Luna Gallegos, Sergio Polo Ortega Trujillo, Luis Alberto Martínez Murillo, María Susana Sandoval Martínez, Brandon Daniel Aranda Padilla y Jorge Osvaldo Romero Rosales. Les daremos inicialmente 8 minutos y cuando falten 2 les avisaremos. Pero estaremos pendientes de si se recibe algún mensaje de correo electrónico diciendo a alguien que no, si podrá asistir o no, y con ello poder entonces hacer nuestra actividad. Entonces, por favor, cuando expongan, una disculpa, se me olvidó abrir la cámara. Cuando expongan, favor de abrir la cámara y cuando terminen la cierran para que les pueda ver las personas en su reflexión y dijimos que terminando su exposición, entonces generaremos una mesa de diálogo y entonces volvemos a repetir, hoy es el Día Mundial de la Filosofía, jueves 3 de noviembre, como así lo estableció la UNESCO, y entonces este es un momento muy importante, sobre todo para ya cederles la palabra, que ustedes son las y los filósofos del porvenir. Por eso es que esta mesa, pudiendo ser de profesores, no, como ustedes son los filósofos del porvenir, la primera mesa del seminario de reflexión sobre el Día Mundial de la Filosofía, les corresponde a ustedes, futuras y futuros filósofos en poco tiempo. Entonces, empecemos con Luis Alberto, por favor. Adelante. Vamos a seguir el orden que está ahí. Después de Luis, Susana y luego Brandon y ya cuando llegue el resto de los compañeros, adelante. Adelante, Luis Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros, profesor. Gracias por asistir a este seminario. Hoy, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, estaré hablando sobre un tema muy importante que es la pregunta y el quehacer filosófico. Comenzaré citando a Javier Luna Leal, filósofo del libro Filósofas de la Modernidad Temprana y la Ilustración. Y la cita dice: explorar el mundo es preguntar y preguntarnos acerca de él. La naturaleza de la pregunta es transgresora. Impele a quien formula ir más allá de lo dado, de aquello que se presenta como la evidencia inmediata. Preguntar nos hace salir de nosotros mismos, de nuestros juicios ya formados. La pregunta nos hace abrirnos a nuevas experiencias del mundo, nos acercan a otros y nos exigen intentar comprender las ideas de los demás y a la vez replantearnos las propias. Este punto es muy importante, ya que por lo regular, cuando se habla de filosofía se piensa en resolver los problemas, que sí que sí es necesario, pero se le da muy poca importancia a la pregunta, ¿no? Y lo que conlleva la pregunta, ya que una buena pregunta es sinónimo de una buena investigación. ¿Y por qué tomo la pregunta? Porque, como dice el texto, la pregunta es salirse de uno mismo, es hacer esa reflexión más que individual, comunal. Y es importante entender que la reflexión filosófica no solamente emerge en el individuo, aunque sí ayuda a la reflexión existencialista, también tiene que ser parte de una reflexión en la comunidad, de una reflexión social en donde se intervengan temas que nos atañen a todos en el día a día.
Es por esto que la pregunta, viéndolo en el pragmatismo de la filosofía como la reflexión misma, eh, nos invita a ir más allá de nosotros mismos. Nos invita a cegar, a quitarnos ese dogma de nuestros pensamientos y nos invita a escuchar al otro y a la reflexión filosófica, ya que uno se vio a sí mismo, se reflexionó con sus problemas, ahora es importante el otro para poder englobalizar el tema de investigación. Aquí en la academia, como estudiantes de ciencias sociales, es importante que mantengamos esta comunidad. Una crítica a la tradición filosófica es que se centra solamente en el académico como si la investigación fuera individual, cuando realmente tenemos que asistir a este tipo de eventos como los seminarios, como los coloquios, donde escuchar al otro de una forma profesional, en donde nos tenemos que quitar nuestro dogma, no tenemos que tomar las cosas personales y poder aportar algo hacia la comunidad, no solamente a la academia, sino hacia la comunidad. ¿Y cómo es esto? Ir a coloquios, ir a seminarios, platicar entre los compañeros, porque si hay una pregunta, hay alguien que la hace y alguien que la contesta. No necesariamente el que la hace la tiene que contestar, sino que este es la práctica, el ejercicio de la pregunta filosófica, el reflexionar una pregunta para que el otro me aporte a la reflexión, salirme de mí mismo, dejar mis dogmas y escuchar al otro, porque la filosofía sin el otro, sin comunidad, cae en la nada. Voy a seguir con otra cita de Julián Marías referente a esto. Dice, bueno, esto es una paráfrasis, no es una cita textual. Es Julián Marías, Historia de la Filosofía. La filosofía debe de jugar en la sociedad. La filosofía no es solo una serie de ideas abstractas, sino un proceso vital que busca comprender la condición humana y proporcionar respuestas a los problemas existenciales y éticos que enfrenta el ser humano. Bueno, Julián María aquí lo que nos invita es, como lo vuelvo a repetir, a la reflexión social. A veces, gracias a este sistema que nos envuelve en uno mismo como sinónimo de libertad y de libre expresión, nos crea un dogma donde lo que yo pienso es y lo que el otro piensa no es. Gracias a a la academia, podemos entender cada vez más profesionalmente el diálogo entre compañeros, el diálogo entre ciudadanos y entre amigos también. Eh, y tenemos que puntualizar, hago esta cita para puntualizar que necesitamos empezar a hablar de problemas sociales, a escuchar no solamente a los profesores ni a los compañeros, sino también a la gente que está fuera de la universidad. Quitarnos este dogma que la investigación se queda en las tesis y salir a la comunidad y ahí ese problema que le atañe a la comunidad, tomarlo, investigarlo y crear una solución. Le quedan Eh, 2 minutos, por favor. Muchas gracias, profesor. El Mundial de la Filosofía, tenemos que incentivar a los estudiantes a que se haga el quehacer filosófico, un quehacer filosófico fuera de la tradición filosófica, en donde realmente se reflexione y se cuestione sobre uno mismo y sobre la sociedad, y es muy bonito, la verdad, esta reflexión es muy bonita porque todo el tiempo estás creando nuevas ideas, compartiendo nuevas ideas y escuchando nuevas ideas. Y esto nos lleva a un quehacer social, que si la filosofía no llega al quehacer social, es abstracta y no sirve. Puede sonar muy categórico mi comentario, pero es la realidad. Entonces, en el Día Mundial de la Filosofía, les invito a que sean más participativos en los coloquios, en los seminarios, que sean más participativos entre compañeros, que se hablen más de los asuntos sociales
y que no tengamos miedo de preguntar y de contestar, que tengamos esta reflexión sobre la pregunta muy marcada en donde tenemos que ir más allá de nosotros mismos, tenemos que hacer un juicio más allá del nuestro. Y, y, en, y en consideración hacia el Día Mundial de la Filosofía, eh, también los invito a que ustedes mismos organicen eventos de divulgación filosófica y de cualquier tipo de evento recreativo, artístico, porque en todo eso existe el pensamiento filosófico, existe la reflexión y existe el crecer, el quehacer comunitario. De mi parte sería todo, profesor, compañeras, compañeros, muchas gracias y bonito día. Muy bien, gracias Luis Alberto. Eh, Ahora a continuación, eh, María Susana nos compartirá su reflexión. Adelante, Susana. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 le escuchamos. Adelante. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos a esta mesa de diálogo. Es la primera vez que hago algo así y espero, este, poderme expresar de la mejor manera. Estoy un poco nerviosa, pero ahí vamos, ¿no? Este, para celebrar este Día Mundial de la Filosofía, pues, estamos aquí para hablar acerca de la filosofía, ¿no? Y para mí, la filosofía, creo, ayuda a comprender la forma en que nos vinculamos con las demás personas. Es una disciplina social, claro que sí, porque todos los temas tratados, investigados, contemplados, meditados y reflexionados son básicamente cuestionamientos que tienen que ver con el ser humano y la forma en que pensamos, la forma en que conocemos. eh, la mayor parte del tiempo tienen que ver con las demás personas. Tenemos la ética, tenemos el lenguaje dentro de la filosofía que prácticamente pues son cuestiones sociales, ¿no? Y pienso yo que la base de una buena filosofía sí es lo social y tratar de exponer al mundo las críticas, este, las creencias y pensamientos para poder llegar a acuerdos y- o para poder generar nuevo conocimiento. Este, para, para adentrarnos a nuevas investigaciones e incluso para experimentar, ¿no? Este, eh, Acerca de tal o cual situación, de conceptos o cualquier pensamiento que tengamos, como lo hizo en su momento este filósofo maravilloso que es William James, que fue que fue el primero en que, que abrió un laboratorio de psicología, ¿no? Entonces, no estamos atados de manos, o sea, podemos hacer grandes cosas dentro de la filosofía. Entonces, este, la filosofía nos ayuda realmente a crecer como personas individualmente, pero también a crecer como sociedad, ¿no? Como personas individuales, crecemos mentalmente, reflexivamente y espiritualmente. Nos ayuda a comprender mejor las cosas. A lo mejor no tenemos u- una respuesta absoluta de nuestros cuestionamientos, pero vamos en el camino y eso como que aplaca nuestra alma y nos ayuda a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y juntos como sociedad, como comunidad, llegar tener ese devenir y llegar a la superación y crear y crear ese conocimiento, ¿no? Crear acuerdos sociales para una mejor convivencia, llegar a acuerdos morales, éticos, y eso es más que nada la filosofía en cuestión dentro del ámbito social, ¿no? En estos días, para poder hablar un poquito acerca en este diálogo, hice algunas preguntas a mis compañeros, ¿no?
para saber un poquito ellos cómo veían a la universidad o a la carrera de filosofía. Y varios coincidimos en que hay mucha afluencia de gente, hay muy pocos aspirantes a la carrera porque pues hay una mala publicidad de ella y aparte de que muchos coincidieron de que eh, la filosofía en sí se convirtió en la carrera de historia de la filosofía. Sí, porque solo se estudian este, filósofos de la antigüedad y se siguen repitiendo esos mismos diálogos o fragmentos de los psicólogos, digo, de los filósofos de antes, pero solo se repiten, ¿sí? Solo comparamos un filósofo con otro y es muy poco lo que vemos o los filósofos que tratamos. Pero ¿en dónde empieza como esa investigación? ¿En dónde empieza esa motivación? ¿O en dónde vemos realmente, en dónde empezamos a ver a lo mejor filosofías nuevas o, o que nos motiven a seguir investigando y pensar más allá de, ¿no? Cuestionar también esas filosofías antiguas. También había este, mm, mucho ¿cómo dirán? O sea, tenemos como un estereotipo bien, bien plantado, de que decían que los estudiantes de filosofía o somos marihuanos o, o no, pues nada más estamos ahí para perder el tiempo. O sea, no hay una buena información de lo que es realmente la filosofía, ¿sí? Hace poco, mi hija ya va a entrar a la universidad y está viendo, carreras, entonces dentro de la tecnología, dentro de lo que son ahora las redes sociales, hay una revolución y podemos llegar a través de estas redes sociales a, a explicarle a los jóvenes, a los futuros filósofos, qué pueden esperar de la filosofía. Sí, que no, o sea, no te vas a morir de hambre si estudias filosofía, ¿me explico? No saben, muchas veces me han preguntado, ¿qué haces si yo estudio filosofía? Y me dicen, ¿y eso, o sea, con qué se come? O sea, ¿para qué sirve? ¿O por qué lo estudias, no? Y pienso que eso ya es parte de la sociedad, ¿no? Que van, que van tratando o poniéndole esas ideas desde pequeños a los niños, de que tienes que estudiar algo relacionado, no sé, con la contabilidad, con el derecho, para que puedas ganarte la vida, ¿no? Y es parte del sistema económico en el que vivimos, que es bastante duro, es pesado, lo sé, pero cambiar ese chip de pensamiento de que, de que se estudie por amor al conocimiento, ¿no? De que de verdad no es malo estudiar por querer saber, ¿sí? Nos ponen ese chip de que si no estudias, no eres nadie. O sea, de verdad, si no estudias, eres nadie. O sea, si no estudias en una institución, si no tienes una licenciatura, si no estudias filosofía, si no estudias derecho, si no estudias cierta carrera que tenga mayor aceptabilidad dentro de la sociedad, ¿eres nadie? Claro que no, ¿sí? Y a lo mejor en la filosofía te enseña a ser más prudente, a escuchar más a las personas y a ser más paciente con todo este tipo de cosas. Y, y a mí eso es lo que prácticamente me ha enseñado en este corto tiempo que llevo estudiando filosofía. Me ha dado más tranquilidad y he podido de verdad ver que socialmente es una disciplina que nos ayuda a, a ser mejor persona día con día y a tener mejores relaciones sociales con las demás personas. Entonces yo invito de verdad a todos los estudiantes jóvenes que están muy metidos dentro de las redes sociales y todo esto, que nos ayuden a difundir un poco más lo maravilloso que es la filosofía.
que nos ayuden a difundir en esos cortos videos de TikTok, no sé, a, a, a crear esa necesidad, ¿no? Y que seamos más en esta comunidad, porque es hermosa la filosofía. ¿Sí? Eh, pues no sé si me queda tiempo o... Puede ir concluyendo, le queda un minuto y medio, 2 minutos, adelante. Okay. Bueno, pues para mí es importante enseñar desde pequeños a los niños filosofía. No a lo mejor la filosofía que nosotros estudiamos ya en la carrera, claro que no, pues es muy pesado, la verdad, pero ir enseñándole que el conocer es bueno, ¿sí? El amor a investigar y conocer de manera diferente y no repetir como periquitos es lo esencial, ¿sí? Todos tenemos capacidades diferentes, todos aprendemos de manera diferente y podemos generar conocimiento y podemos aprender de cualquier persona, podemos aprender de cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier situación. No necesariamente ser estrictos y estar como caballitos yendo por una vereda sin voltear a ver nada. Tenemos que crear niños más autocríticos, más reflexivos, y haciendo eso, le aseguro que vamos a tener más jóvenes entusiasmados a estudiar las carreras sociales, ¿no? La filosofía, la sociología, y eso sería genial, porque hace falta mucho, y sería todo. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Ahorita empezaremos el diálogo entre todos los aquí presentes. A continuación, Brandon Daniela Aranda nos presentará su aporte en su siguiente reflexión. Adelante. Gracias. Bueno, mi aporte, el punto de mi aporte es ver la importancia del estudio de la filosofía y en específico de la historia de la filosofía, no dentro del ámbito de la academia, sino para las personas en general, ¿no? Las que no están en estos caminos, en estos lugares. Entonces, pues uno de los problemas principales, de los dilemas principales de la filosofía ha sido cómo justificar su propia labor, no dentro del ámbito mismo de la filosofía, porque ahí a las personas les parece muy clara la razón de su estudio, sino ante el grueso de la sociedad y ante aquellos que tienen una visión más pragmatista de la vida. Esta cuestión, este problema está profundamente ligado a otro que es de cómo atraer nuevas personas al estudio de la filosofía. Una propuesta que podría realizarse es imitar las formas en las cuales se ha intentado atraer a las personas de a pie a interesarse por el estudio de las ciencias, ¿no? En las ciencias lo que se hace comúnmente es soltar no datos muy detallados o específicos, sino datos generales sobre elementos que a las personas nos parecen comunes y cotidianos para que podamos ver nuestra realidad de una forma completamente distinta, convertir en algo especial lo que veíamos como común, ¿no? El buscar entender y explicarnos el mundo que nos rodea, por ejemplo, con la ciencia, lo que se podría traducir al interés por las causas que determinan la realidad propia, la vida de uno mismo, es algo que caracteriza al ser humano, incluso por razones evolutivas, ¿no? Ya que si uno como individuo puede conocer su entorno, entonces va a ser capaz de responder ante él, de mediante aquel entendimiento mejorar sus condiciones dentro de ese entorno, ¿no? Entonces, este interés de los individuos que hay sobre el conocimiento se los podemos llevar a través de la filosofía, ya que la filosofía y el estudio de las ideas les puede permitir conocer cuáles son los paradigmas o las ideas que pueden
mover su vida sin que nosotros o sin que uno se dé cuenta, ¿no? Muchas veces ciertas preconcepciones que tenemos sobre ciertas ideas, sobre ciertos elementos de la vida cotidiana, el por qué rechazamos unas ideas y aceptamos otras, son parte de un cuerpo, de una estructura ideológica bajo la cual nos movemos, la cual suponemos como verdadera, sin siquiera a veces notarla, ¿no? Y la existencia de este tipo de paradigmas no es necesariamente algo negativo. Eh, Nada más que el estudio de la filosofía nos puede permitir estas ideas en las cuales nos movemos y las cuales normalmente no percibimos como reales, no las notamos, y a partir del conocimiento de estas ideas poder modificar nuestro entorno y nuestra realidad para mejorar las condiciones en las que nos movemos dentro de él, ¿no? Eh, un ejemplo del aprecio es el aprecio inmediato hacia el concepto de razón. La persona de a pie pues dice, ah, no, hay que ser todos racionales, la razón o el pensamiento racional es lo mejor que hay, es la mejor forma de relacionarse con otras personas. Eh, y pues en parte tienen razón, pero por ejemplo, yendo a un bagaje de la historia de la filosofía, este aprecio que tenemos hoy en día casi tácito por la razón, en parte tiene su origen por la pretensión que había sobre la modernidad, incluso previo a la época moderna, la pretensión de que la razón y el intelecto humano son suficientes para conocer la verdad. E incluso se llegó a proponer que eran la única forma de conocer la realidad, de acceder a ella sin caer en engaños de los sentidos. Entonces, esta postura tan cargada a favor de la razón y de sus frutos trajo naturalmente consigo objeciones que intentaban advertir sobre los excesos de esta cualidad humana. Un ejemplo de una crítica hacia este gran paradigma de la razón que veía su nacimiento y formación en la modernidad es en la corriente de la mística, ¿no? La mística, que era contemporánea a la realidad, creía que la razón era solo una más de las muchas facultades de la mente y que por lo tanto no podía comprender y explicar y abarcar todos los demás ámbitos que no fueran necesariamente racionales, sino otro tipo de experiencias, como por ejemplo, y el enfoque principal de la mística, las experiencias místicas, ¿no? Aquello que es necesario experimentarlo para conocerlo y no necesariamente es posible plantearlo en un discurso fijo o en palabras racionales y que tengan un sentido y una línea lógica. Entonces, lo interesante de esto es que la mística estaba profundamente influida por la modernidad, por los paradigmas de la modernidad, por el deseo de conocer todo de forma científica. Entonces, los místicos intentaron aproximarse hacia la experiencia mística a partir de métodos científicos, querían conocerla como si fuera un objeto de estudio científico y de este elemento, de este enfoque de estudiar científicamente elementos de las experiencias individuales, pues de ahí terminaron surgiendo o se terminaron generando disciplinas que hoy conocemos como psicología, como sociología, como lingüística, y que hoy en día pues son sumamente beneficiosas para el estudio de la medicina, de la salud, para la mejoría de nuestras condiciones de vida, ¿no? Otro ejemplo es el de Ignacio Bartolache. Él era un médico de los inicios de la medicina que también tuvo que enfrentarse contra filósofos que pretendían conocer de medicina y del cuerpo humano utilizando únicamente la razón y el intelecto, no acudiendo a lo que hoy en día la medicina acude normalmente, que es a la experimentación y a la observación y a realizar estudios del sujeto. Entonces, Bartolache, que se enojaba mucho con estos grupos de sofistas, como él los denominaba dentro de sus textos, afirmaba que pues, este tipo de personas generaban una gran desinformación, ¿no? Entonces, él proponía un enfoque más centrado a la observación que a la ideación y de cuestionamientos basados solo en el discurso y solo en el intelecto
y esto da pie para darle a la medicina una forma más parecida a la que tiene actualmente. Y esto lo logró, esta revolución o cambio de lo anterior a una medicina más moderna, la logró Bartolacci en una época donde la medicina apenas estaba separando de la alquimia, ¿no? Entonces, mi propósito con estos ejemplos es ayudar a vislumbrar cómo no solo podemos, gracias a la filosofía y al estudio de la historia de las ideas, ver de dónde salen los paradigmas que han sido de cierta forma positivos, como el de la racionalidad, sino cómo a través también de la crítica a estas ideas que tienen mucha potencia en su momento, surgen otros elementos que también son positivos, ¿no? Como es el de la formulación de la disciplina de la psicología, de la sociología y la lingüística, o cómo llevar mediante el pensamiento y la filosofía y la crítica a un mejoramiento de cosas más científicas, como el apartado de la medicina, ¿no? Entonces, la filosofía no solo es un llamamiento al estudio de las ideas, sino al entendimiento de cómo las ideas definen las formas en las que nosotros pensamos la realidad y cómo el reconocer estas ideas que nos determinan y que determinan nuestros paradigmas nos permite criticarlos y a base de esta crítica generar un mejoramiento de nuestras condiciones y de nuestras formas de vida. Entonces, la pertinencia del estudio de la historia de la filosofía sería en entender nuestra actualidad y en poder, mediante la crítica, no destruirla, sino mejorarla y mejorar nuestras condiciones de vida, algo que muy seguramente le va a interesar no solo a propios de la filosofía, sino a gente que es extraña a ella. Y pues por lo pronto sería todo por mi participación. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Brandon. A continuación sigue nuestro compañero Sergio Paul Ortega. Adelante, Paul. Sí, muchas gracias. Estaba resolviendo un problema con mi cámara, pero al parecer no sé qué le sucede. Una disculpa, no voy a poder encender la cámara, está cargando. Pero bueno, a mí me No le gustaría... hace, déjela abierta por si se llega a abrir. Si no, pues no hay problema. Gracias. Perfecto. Bueno, yo les quería hablar de la importancia de la filosofía. La filosofía, como ustedes sabrán, pues es una disciplina que se ocupa de las preguntas fundamentales sobre la existencia, sobre el conocimiento, la moral, la condición humana principalmente también. Y esta filosofía tiene un impacto significativo en la sociedad. Su importancia tal cual social se manifiesta de muchísimas maneras, de diversas maneras. Y esto va desde la promoción, por ejemplo, del pensamiento crítico hasta la formación de nuevos valores éticos y construcción de comunidades más reflexivas o más justas. Actualmente nos encontramos en un mundo que enfrenta desafíos muy complejos y yo creo que pues la filosofía fomenta, bueno, al fomentar un pensamiento crítico y una reflexión, es una herramienta indispensable para abordar problemas sociales que estamos viviendo día con día. Estamos día con día con una sociedad más polarizada, llena de información contradictoria podría ser, y es esencial que desarrollemos una capacidad de pensar de manera crítica. Justamente la filosofía nos enseña a esto, a cuestionar las ideas que ya vienen establecidas desde hace mucho tiempo, a examinar distintas evidencias y a considerar diferentes perspectivas sobre soluciones a esos mismos problemas que nos vienen comiendo desde hace años. Ahora, la filosofía aborda cuestiones que son cruciales para la convivencia social. Preguntas, por ejemplo, como la justicia, la equidad, los derechos humanos, por ejemplo. Todo esto son explorados a fondo por filósofos a lo largo de la historia. La ética filosófica no solo nos proporciona marcos teóricos para poder entender lo que viene siendo correcto y lo que es incorrecto también, sino que nos ayuda
a formar los valores que guían o que deberían de guiar el comportamiento social para así tener pues una sociedad justa, ¿no? Em, Ahora, esta, este comportamiento social o esta parte de la ética filosófica pues nos ayuda, nos ofrece un espacio para deliberar y encontrar soluciones, como ya lo dije, justas y equitativas. Eh, la filosofía en sí desempeña un papel muy crucial en la educación, en la formación de la identidad cultural, a través de estudios de ideas, tradiciones filosóficas. A través de todo esto, los estudiantes o los individuos adquieren una mayor comprensión de su propia cultura, digamos, y también de la cultura que los rodea, la cultura de los demás. Y esto justamente puede fomentar el respeto y también en algunas ocasiones la tolerancia hacia los diferentes puntos de vista, diferentes culturas y distintas maneras de vivir de los demás. Nosotros al vivir en una sociedad pues multicultural, la filosofía nos puede servir como un puente que conecta diversas tradiciones y justamente como ya lo vengo diciendo, promueve, perdón, un diálogo constructivo y ayuda a construir justamente comunidades más cohesionadas o más solidarias. El papel de la filosofía para también promover una justicia social es algo muy importante. La filosofía política en particular ha sido fundamental para desarrollar conceptos como democracia, libertad e igualdad. Por ejemplo, John Rawls, Martha Nussbaum nos ofrecen teorías que abogan por unas sociedades más justas, más equitativas y inspirando pues movimientos sociales y políticos en todo el mundo, porque cuestionan las estructuras de poder y abogan por los derechos de los oprimidos. Entonces la filosofía, en este caso la filosofía política, se convierte en un motor para el cambio social. Y en sí, la filosofía contribuye al bienestar no social nada más, sino que también psicológico y a veces hasta emocional de los individuos. La reflexión filosófica en ciertos puntos puede ofrecer una perspectiva de consuelo en ciertos tiempos de crisis, porque pues la filosofía invita a las personas a explorar preguntas sobre, por ejemplo, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, la búsqueda de la felicidad y cómo esta búsqueda puede conducir a una vida más plena y pues más significativa. El enfoque del bienestar individual tiene repercusiones sociales a su vez, ya que al hacer individuos más reflexivos y más satisfechos con su propia vida, también hay una tendencia a que estos mismos individuos contribuyan positivamente a sus comunidades y las comunidades, pues, innegablemente, perdón, a través del fomento del pensamiento crítico, de la exploración de cuestiones éticas, de la promoción de la justicia social, eh, también de la construcción de las identidades culturales y justamente como lo dije, del bienestar individual, pues hace que la filosofía sea una herramienta para enfrentar los desafíos de la sociedad contemporánea. La filosofía siempre nos ha ofrecido un camino hacia una convivencia más reflexiva y más justa. Este Día Mundial de la Filosofía creo que es pues, algo muy importante para recordar la relevancia de la filosofía en estos aspectos tan sencillos de nuestra sociedad, porque nos podemos adentrar, perdón, en muchísimos temas filosóficos. La filosofía abarca toda la vida cotidiana, toda la historia de la humanidad y todo. Pero algo muy importante que yo considero para este Día Mundial de la Filosofía es que las personas que no estudian filosofía, que no son estudiantes, pues sepan de cómo la filosofía nos puede ayudar, cómo nos puede apoyar a tener una convivencia más solidaria y pues tener una vida cotidiana pues más plena y más significativa. Esto con respecto a la importancia que tiene la filosofía. Pero
También me gustaría hablar un poquito sobre cómo cultivar, cómo cultivar una mentalidad filosófica. La filosofía nos ofrece un espacio para la reflexión personal y el autoconocimiento. La filosofía nos invita, por ejemplo, a cuestionar nuestras creencias, nuestros valores, y nos embarca un viaje hacia la comprensión de nosotros mismos y de nuestra existencia. Esta reflexión, como ya lo dije, contribuye a todo, y es muy importante siempre estar reflexionando para no solo mejorar nosotros, sino que si queremos hacer un cambio en la sociedad, tenemos que empezar con nosotros mismos. Y la filosofía nos ayuda a todo eso. La filosofía nos ayuda a cambiar socialmente, a ayudar a los demás a cambiar y a que todos podamos tener una vida más plena. De mi parte, profesor, es todo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Paul. Y antes de que empiecen las preguntas, recuerden que todo mundo puede preguntar para generar el diálogo. Lo ideal que sea una pregunta general para que ahora sí que todos nuestros compañeros ponentes la puedan contestar. La idea es que todos ellos contesten a la misma pregunta. Entonces, antes de abrir el espacio a las preguntas, con Luis Alberto empezamos con la importancia del formular preguntas, aprender a preguntar para entonces eh, empezar a comprender el mundo. La importancia entonces de enseñar a las personas a preguntar para que de ese modo se vayan desde ahí aproximando poco a poco a la filosofía. Susana nos invita a la importancia de la educación de la filosofía, la divulgación de la filosofía y pide mucho que se le dedique espacio a la filosofía, a la enseñanza de la filosofía a los niños y que a través de las redes sociales invita a que todo el mundo participe de la expansión y divulgación de la filosofía. Brandon, a través de un recorrido por unos ejemplos de historia de la filosofía, la parte central es cómo podemos atraer a las personas a la filosofía, que se sientan cautivadas por la historia de la filosofía, que es algo que han criticado ahorita que han cuestionado que las carreras de filosofía, la carrera parece que es un repetir constante y entonces hacia el interior, pero hacia afuera, cómo atraer a las personas hacia la filosofía a través eh, este, de la historia de la filosofía. Y con Paul hablamos de justicia social y de la filosofía como herramienta para enfrentar a la sociedad contemporánea, cómo aproximarnos a la cultura de la mentalidad filosófica, la cultura filosófica, al autoconocimiento para cuestionar nuestras creencias y valores. Entonces, a partir de ello adelante, eh, levanten la mano y pueden formular la pregunta. En caso de que en este momento nadie se anime, entonces yo empiezo con una pregunta. Pero adelante, y si abren la cámara, mucho mejor. Adelante, ¿quién gusta preguntarle a sus compañeros ponentes? ¿Quién dice yo? Eh, Como no se animan, entonces yo voy a retomar una pregunta que hizo Brandon y que se me hace muy eh, importante y que me gustaría que ahora sí que el panel de expositores no la respondieran en el orden de exposición. Brandon formula la pregunta, ¿cómo atraer más personas a la filosofía?
Entonces, Luis Alberto, empezamos con usted. ¿Cómo atraer más personas a la filosofía? Adelante. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Bueno, eh, pienso que primero que nada deberíamos de empezar a hablar de filosofía de una forma más simple, no tan teórica, con los compañeros que obviamente no estudian filosofía, ya que a veces el estudiante o el profesor cuando hablamos de filosofía somos muy técnicos y pues obviamente no se le entiende nada, ¿no? A veces en la cotidianidad, ¿qué estudias filosofía? No, ya, que platico con él, o sea, eh, no existe como ese vínculo entre la filosofía y, y la comunidad. Eh, entonces yo sí pienso que para que atraer más al estudio filosófico fuera de la academia, porque obviamente los que están adentro de la academia pues ya son personas que quieren estudiarla, es creando talleres artísticos más que nada, en donde existe una reflexión filosófica de fondo y donde se pueda ir eh, incluyendo a la comunidad en sus problemas diarios, por decir un ejemplo burdo. eh, la reflexión del ser ontológico en sí no se va a entender de seguro fuera de la comunidad filosófica, pero sí se pueden ver problemas que nos atañen en la comunidad como la reflexión sobre la mujer dentro de su sociedad, cómo se sienten las mujeres, etcétera, ¿no? Así con los jóvenes también, una reflexión de cuál es su papel en la sociedad, eh, con palabras más coloquiales, con términos no tan técnicos. Ahorita de primera es lo que pienso sobre la pregunta que usted me menciona. Y pues nada, actividades recreativas más que nada que impliquen la reflexión filosófica. Y esa es mi respuesta, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Susana, con su reflexión sobre la pregunta, ¿cómo atraer más personas a la filosofía? Adelante, Susana. Gracias. Bueno, como ya había dicho antes en mi explicación, sí sería gran ayuda hacernos presente en las redes sociales, ¿no? Porque la verdad es lo que ahorita es como la moda, digamos, ¿no? Y plantear la filosofía de una manera diferente. Así como dice mi compañero Luis, sí tendríamos que utilizar lenguaje más coloquial, un lenguaje más, que vaya más acorde con la juventud. Muchas veces yo, sí me quedaba así como que, o sea, ¿qué quiso decir tal o cual persona? Porque los tecnicismos utilizados, a lo mejor no los entiendo, ¿no? Ya me pongo a investigar qué quería decir esta tal o cual palabra y ya puedo deducirlo, ¿no? Pero imagínate pues, que lo hagamos así siempre y dentro de la difusión de la filosofía seamos tan técnicos, pues vamos a asustar a las personas, ¿no? Entonces sí deberíamos de ser un poquito más sencillos al momento de, de difundir lo que es la filosofía. Es importante mostrarle a los jóvenes la importancia de estudiarla, el, de verdad el que te genera una paz, y baja tu ansiedad. Ahora hemos visto, de verdad, yo en lo particular, tuve una experiencia hace poco, mi hija se puso enferma y tuve que llevarla al hospital y estuve 3 días en urgencias y ahí llegaban gente, niñas de 13, 14 años que de verdad iban con problemas de ansiedad muy graves. Hubo 2 de ellas que pues habían intentado acabar con su vida y eran problemas
pues son problemas existenciales y que a lo mejor, teniendo una terapia ocupacional y una muy buena terapia es la filosofía. De verdad, teniendo tu mente ocupada y preguntándote y tratando de, 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 de responderte, te ocupas y te ayuda. De verdad te ayuda con la ansiedad. A mí me ayudó bastante. A lo mejor, dando evidencias, digo, dando más bien, explicando o hablando acerca de tus experiencias, uno como estudiante o un profesor, este, eh, puede ayudar a las demás personas a tomar la carrera en serio y a pensar realmente que les puede ayudar, ¿no? Y sí, hacerlo por medio de las redes sociales. Hay que tomarnos de la mano de la tecnología para poder hacer que esta comunidad crezca, de verdad. O sea, si tenemos eso a la mano, ¿por qué no utilizarlo? Y sí, hablar de manera coloquial, tranquila y bonita. Y pienso que con eso sí nos ayudaría bastante para difundir la filosofía. También es importante, de verdad, que la filosofía se la enseñen a los niños de primaria. A lo mejor no tan densa, pero sí deberían de poner esa semillita en los niños pequeños, porque son como esponjitas, ¿sí? Todos lo absorben y lo absorben de tal manera que a lo mejor les queda esa espinita ahí clavada y posteriormente cuando crezcan se van directo a lo que es el conocimiento, a lo que es la reflexión, a lo que es el preguntarse, la investigación. No sé, yo pienso que esa sería una buena manera para, para llegar a más personas. Gracias. Gracias, Susana. Nomás como referencia a lo que comentaba antes de cederle el espacio a Osvaldo, eh, antes de la pandemia estuvimos dando cursos a algunos de sus compañeros en algunas secundarias, cubrimos primero, segundo y tercero de secundaria para la enseñanza el curso fue de existencialismo y sentido de vida, precisamente por lo que menciona de que antes de la pandemia ya había muchos problemas emocionales en los chicos y ahora es más, pero no he podido eh, mandar a alguna secundaria porque no ha habido la oportunidad de capacitar, porque no ha habido a su vez he hecho invitaciones a participar y pues obviamente antes de ir hay que darles una pequeña capacitación, entonces no se ha ido. Desde esas fechas la idea era mandar por lo menos a 2 personas, dos de sus ahora ex compañeras para hacer práctica de servicio social o práctica profesional enseñando filosofía para niños, pero a la mera hora no se realizó. Entonces, si hay interés, pues me buscan fuera de clases y retomamos. Primero hay que hacer una pequeña capacitación y al mismo tiempo que lo hacemos, contactar a dichas secundarias y a una o dos primarias según las personas interesadas para interactuar con los niños y no con cosas abstractas, sino ya hay algo de experiencia, Susana, para poder hacer el trabajo. Aquí lo que se ocupa es entonces que como estudiantes tengan por uno dos cosas, una que tengan tiempo y otra interés y entonces se puede retomar y se puede hacer ese proyecto. Ahora continuamos con Osvaldo. Usted formuló la pregunta, entonces mucho más interesante la respuesta. ¿Cómo atraer más personas a la filosofía? Adelante, Osvaldo. Perdón, Osvaldo, no, Brandon, perdón. Leí más abajo. Adelante, Brandon. Usted formuló la pregunta. Va. Bueno, sí, Susana tiene muchísima razón al mencionar que deberíamos no ser tan abstractos y tan oscuros en lo que mencionamos cuando hablamos de filosofía, porque
creo que pasa algo muy parecido con la política, ¿no? Muchas personas en su vida diaria tienen pláticas que son sobre política, de temas políticos, pero pues no se dan cuenta porque ellos relacionan a la política más con burocracia, corrupción, cosas que no son como loables o buenas, ¿no? Y pues los políticos no hacen mucho para compartir qué es la política, para informar a las personas qué son cosas políticas. Yo creo que algo muy similar pasa con la filosofía. La gente en su cotidianeidad, cuando toman un taxi, cuando están en el camión con personas que conocen, cuando salen a comer, etcétera, etcétera, tienen pláticas profundamente filosóficas que tratan sobre temas que son filosóficos como tal, pero no se dan cuenta de que son filosóficos porque los filósofos no han hecho una muy buena labor de dejar muy en claro qué tipo de temas son filosóficos o qué es la filosofía. Y sí es muy bonita esta discusión de, no, ¿qué es la filosofía? Yo la defino a partir de este planteamiento, yo la defino a partir de este otro, del existencialismo, a partir de el pragmatismo. Y sí es una plática, una discusión muy interesante, pero sí es importante dejar en claro al menos una definición general de qué es la filosofía o cuáles son planteamientos y problemas filosóficos de tal forma que las personas de a pie puedan, al momento de platicar, detectar que el tema de su plática es un tema profundamente filosófico y eso muy probablemente los mueva a ahondar en la filosofía, ¿no? Es el caso de muchos de mis compañeros que su acercamiento a la filosofía fue a través de un tema que les gustaba mucho e indagaron cada vez más en el tema y se percataron de que era un tema filosófico. Entonces empezaron a leer un autor, a leer sobre un tema en específico, etcétera, etcétera, y eso los llevó pues a estudiar la carrera. Yo creo que podríamos causar cosas similares si nosotros como estudiantes de filosofía o como futuros filósofos, si se da el caso, dejar un poco más en claro cuál es una definición de la filosofía, cuáles son las cosas que trata la filosofía, de tal forma que las personas cuando estén platicando se den cuenta que los temas que están tratando son de esta disciplina y pues se interesen más por la filosofía en general, ¿no? Digan, este cuestionamiento que yo estaba realizando sobre cómo son las cosas, o resulta que esta crítica de lo que yo me estaba quejando en mi trabajo es algo que tiene que ver con problematizar la economía. ¿Quién habla de esto? Pues Marx, Martha Nussbaum, etcétera, etcétera. Entonces, me interese más por estos temas en tanto que sé qué disciplina los abarca, ¿no? Y a partir de esto, pues generar un interés cada vez mayor. Esa sería mi respuesta por lo pronto. Muy bien, gracias, Brandon. Paul, la misma pregunta, ¿cómo atraer más personas a la filosofía? Adelante. Sí, gracias. Bueno, como ya lo dijeron, el usar ejemplos cotidianos, relacionar conceptos filosóficos con situaciones en la vida diaria, de la vida cotidiana, pues es algo que nos va a ayudar, que o sería una estrategia muy efectiva. Hablar, por ejemplo, para darles un ejemplo nada más de ética en las redes sociales, o la búsqueda de la felicidad, que actualmente es algo como que muchas personas están buscando, vaya, la búsqueda de la felicidad. Esto puede ser que la filosofía pues sea, o sea, más sencillo de abordar para personas que no la estudian. Yo personalmente creo que el contar anécdotas filosóficas, historias filosóficas, a amigos que tengo aquí, compañeros, lo que sea, es una manera muy, muy buena de atraer a las personas al estudio filosófico, porque yo soy partidario de que si hablas algún tema con pasión, pues la gente lo va a notar. Entonces, si tú hablas de la filosofía
Y la filosofía es un tema que te apasiona, siento que eso también se transmite. Y me ha pasado con varios amigos que yo tengo que anteriormente quizá tenían un interés en teología, quizá tenían algún interés en filosofía política, y poquito a poco uno le va contando historias de filósofos, va contando anécdotas propias con un sentido filosófico o con una narrativa filosófica, y eso ayuda mucho a fomentar la filosofía en ellos mismos. Por ejemplo, yo soy muy común de conectar películas, conectar libros, música, distintos artes con filosofía, y esto pues ayuda a que la gente se interese y hasta comience a disfrutar por el estudio filosófico. Y empezando desde que una película siento que tiene un trasfondo filosófico tal, hasta que ya de repente ya están estudiando algo más profundo de la filosofía o ya tienen un pensamiento propio sobre su filosofía o sobre la filosofía en general. Siento que esto fomenta justamente el diálogo, y fomentar el diálogo es otra estrategia que pues debería o funciona muy bien, ¿no? Crear espacios como estos donde podamos discutir abiertamente nuestras ideas filosóficas. Por ejemplo, pues allá en Francia, me parece, con los cafés filosóficos, pues es un ejemplo muy grande y pues muy similar, ¿no? Que algo que se puede hacer. Y principalmente también, como lo dijo mi compañera, las redes sociales pues se deben de aprovechar para compartir ideas filosóficas, y de esta manera las tenemos que hacer más atractivas visualmente. Breves ensayos o videos de ensayos, yo creo que pueden captar la atención de un público más amplio, ¿no? Y ensayos sobre temas filosóficos importantes para la sociedad en hoy en día, y también hasta a veces ensayos históricos de filosofía, siento yo que es algo muy importante, puesto que este tipo de ensayos históricos es lo que yo he visto que últimamente llama mucho la atención en redes sociales, yo al consumir redes sociales. Siento que estos eh, recursos nos pueden ayudar a fomentar mucho la filosofía y promover también a su vez una reflexión personal, para que ellos no solo se queden escuchando, sino que también aporten. Pero sí, eso es lo que pienso yo. Muy bien, gracias, Paul. Ahorita que hablaba usted sobre, eh, ahorita que hablaba usted sobre ejemplos de apoyo a la sociedad, que incluía talleres, me acordé de Jufroy, fil- eh, creo, creo que es él, dentro de la filosofía francesa contemporánea, que él sugiere que hagamos. Él hace una crítica muy fuerte a la universidad y dice que deberíamos de hacer, hablaba usted de café filosófico. Él menciona que el gran problema de las universidades, de las escuelas en el sentido tradicional, es que cobran, y el gran problema de la sociedad es que mucha gente no tiene dinero. Entonces él propone una universidad de pueblo o una universidad abierta. ¿En qué consiste? Él dice, vámonos a los jardines, a las plazas públicas, a donde sea, y demos cursos gratuitos de filosofía. La idea es enseñar y educar a la gente en la filosofía, no generar un costo y una utilidad por el aprendizaje de la filosofía. Entonces, ahorita me acordé de eso porque él sugiere que el verdadero sentido de la universidad es que hagamos una universidad ahora sí del pueblo, donde entonces los cursos sean gratuitos y accesibles, el lenguaje como la enseñanza de la filosofía en ese sentido. Entonces, aquí está otra opción, y es una opción que yo voy a explotar mucho en poco tiempo. Como he dicho, que ya mero llega la pensión. Entonces, cuando yo me pensione, me voy a centrar en ese proyecto que suena muy interesante: poder educar sin costos a las personas, generando una universidad del pueblo, que es lo que él tiene, y es el ejercicio que se está haciendo en Francia, y que algunas personas experimentalmente, sé de casos en México y en otros lados, que están haciendo eso.
están, por decir algo, están regalando su conocimiento al servicio de las personas y no les están cobrando. Que ese es un concepto muy interesante de universidad. De eso me acordé, Paul. Muchísimas gracias. Adelante, Paul. Sí, gracias. Y justamente con eso último que dijo profesor, del cómo estas personas están regalando el conocimiento y dando, pues sí, dando cátedra al estudio filosófico, siento que nosotros, como estudiantes, podemos hacer eso mismo justamente con la ayuda de las redes sociales, con subir pequeños videos, escribir pequeñas cosas. Siento que así justamente es como se comienza y como deberíamos de comenzar. Muy bien, gracias. Pues ahí está una oportunidad muy interesante y es precisamente una de las propuestas que sea Susana y que ya más o menos contestaron de por qué no utilizar las redes sociales, sobre todo ustedes, los jóvenes estudiosos de la filosofía. Entonces, como esa pregunta más o menos ya la respondieron, entonces, ojo, lo que yo sugiero es lo siguiente. Si van a estar utilizando las redes sociales, ahora lo que tenemos que hacer es que hay que generar, les he dicho todo el tiempo, hay que generar comunidad. Entonces, que las redes sociales que ustedes están desarrollando en la divulgación de la filosofía, las tendrían que compartir con para que las puedan ver y consultar también otros compañeros, colegas de filosofía y a su vez cada uno de lo que hace, no para que haya copia y unifiquen pensamientos, sino para que se conozca el trabajo y poder hacer un trabajo organizado más general hacia la divulgación de la filosofía, lo cual pinta como un trabajo muy interesante que adelante que lo realicen y nos lo compartan poco a poco. Yo tengo un canal ahí en Facebook de enseñanza de la filosofía y estoy sorprendido porque tiene más de 1000 adeptos. Yo nunca pensé tener más de 1000 adeptos en esto de la divulgación de la filosofía. Estoy sorprendido porque en poco tiempo llegó a 1000. Entonces, sí podemos hacer mucho. Ahora, ustedes son jóvenes, ustedes saben mucho mejor de manejo de redes. Entonces, la propuesta de Susana es muy interesante para que la realicen. Y de una vez tomemos una pregunta, la pregunta de Alberto, enseñar a preguntar. Entonces, ¿cómo atraer más a las personas de la filosofía? Sería ahora completándolo con la propuesta de Alberto, es cómo atraer, si ya dimos tips y pistas, ustedes en su reflexión de cómo atraer a las personas a la filosofía, ahora es cómo ustedes, sugieren enseñarles a preguntar para que hagan esas preguntas que han estado insistiendo ustedes, que desde lo cotidiano se den cuenta que lo que están reflexionando son en el fondo reflexiones filosóficas y ahora cómo dar el gran brinco de de ese interrogarse, de ese preguntar para irse metiendo poco a poco a la filosofía. A Bañano y Ortega y Gasset son dos filósofos que dicen filosofar es vivir, aprender a vivir es aprender a filosofar, vivir es filosofar. El gran reto es cómo pasar del filosofar a la filosofía. Cómo primero, en este caso, antes de brincar, eso sería pregunta para ustedes, pero como estamos para la sociedad, esa la dejamos para otro momento. ¿Cómo hacer consciente a las personas que su vida y que desde su vida y que vivir es filosofar? Adelante, adelante, como es la pregunta de Paula de de Luis Alberto, entonces dejamos que Luis Alberto le responda más adelante. Susana, adelante, ¿qué sugiere usted? Ay, ay, esta sí está difícil. ¿Cómo hacer consciente a las demás personas que su vida es filosofar? Que vivir es filosofar, que lo que están haciendo, esas interrogantes que tienen sobre la enfermedad, la muerte, el ejemplo que puso de estas jovencitas,
de la ausencia de sentido de vida, cómo encauzar para que generen todo ese desánimo, cansancio o no encontrarle el sentido, cómo incentivar que eso sirva como un instrumento para la reflexión. Ok. Bueno, bueno, a mí lo que en lo personal lo que me ha servido, este, para, para pues, salir adelante con tanto de la ansiedad y la depresión, han sido textos, filosóficos. En algún momento, este, mm, me topé con una serie de libros de un tal Hermes Trismegisto, este, y al momento de leerlos y escuchar sus audiolibros, me pasó a lo mejor prácticamente lo que le pasó a William James cuando leyó el concepto de libre albedrío, ¿no? De Renouvier. Este, Se abrió todo un horizonte frente a mí, al ver que sí, que todo está en mi mente, que todo es una construcción mental. Decidí creerlo así, decidí creerlo y eso me ayudó bastante. Entonces, yo cómo le ayudaría a estas personas o cómo haría este, para que fueran un poco más conscientes de lo que están pasando o de que tengan un poquito más de paz espiritual, es que busquen algo, que se aferren a una pregunta, que se aferren a algo, que se aferren a, a, a el por qué. Si en su momento de desesperación piensan que no hay una salida, el preguntarse el por qué no hay una salida. O sea, ¿por qué pienso que no hay una salida? O sea, ¿de verdad sé que no hay una salida? ¿Es una verdad absoluta? O sea, preguntárselo, y de ahí, este, tratar de ser un poquito más conscientes y buscar una respuesta. Es muy difícil cuando una persona está en una situación así. Es muy complicado hacerla como que entender y llevarla por algún camino de investigación o por algún camino de, de- del bien, se podría decir. Este, es muy complicado, pero no es imposible. Aquí el punto es que está en ellos, está en cada persona. Y si nosotros de verdad, como lo decía, desde pequeños tratamos de que los niños se interesen en cuestionarse cada cosa que hagan, el que generen su conocimiento propio y no estén de la mano de un maestro que les diga cómo hacerlo realmente, que les diga si tienen alguna solución a algo y de una manera diferente, que a lo mejor el maestro en su momento les dijo cómo hacerlo y él llegó a la solución de otra forma y le dijo, estás mal, estás equivocado, pero sin embargo llegó al final, llegó a lo mejor a la respuesta correcta. Ahí ya están coaccionando, ya están debilitándolo, ya están debilitando su ser, ya lo están haciendo sentir menos. Entonces, el punto es tratar de ser mejores personas, pero desde chiquitos, desde pequeños, desde que están en el kinder, en la primaria, en la secundaria, más bien en el kinder. Como digo, son esponjitas, los niños son esponjitas y todo absorben. Cualquier cosa que tú les digas, lo van a sobre y se van a acordar. Si tú le dices, estás mal, eres un tonto, él va a seguir siendo un tonto y va a estar mal. Y pienso que desde ahí parte la sociedad. Por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tanta depresión. Porque nosotros a lo mejor los padres no sabemos expresarnos. Pues a nadie nos enseñó a ser padres. Nadie, o sea, estamos a prueba y error. Pero los sentimientos y las personas y más los adolescentes son tan frágiles que cualquier cosa que les digamos mal lo van a tomar como 10,000 veces peor, ¿no? Entonces, es tratar de hablarles de una manera más comprensiva,
ponernos un poquito más en sus zapatos y tratar de llevarlos por el camino de la meditación, de la reflexión, de, ok, ¿cómo te sientes? Respira, medita lo que estás pasando. Tómate un tiempo, de verdad, tómate un tiempo para ti. En esta sociedad estamos totalmente a las carreras, vamos de aquí para allá, en una hora queremos hacer todo, cuando en realidad tienes que ser consciente de todo lo que estás haciendo, minuto tras minuto. Tienes que disfrutarlo, tienes que sentirlo, ¿sí? Y es algo que no está pasando en la actualidad. Es un mundo acelerado y nos estamos llevando entre las patas a estos niños, a esta nueva generación. Entonces, los invitaría yo a que meditaran, a que reflexionaran y, y que no sigan los mismos patrones, ¿no? Entonces, sí es difícil, muy difícil. Y tendríamos que de verdad, que verlo seriamente porque es un problema social y es un problema grave y está aumentando día con día, el hecho de que no sepan que su vida puede ser hecha como ellos quieran, como cada quien decida ser. No, no recuerdo quién dijo que tú eres el arquitecto de tu propio destino, ¿no? Entonces, sé el arquitecto de tu propio destino y compra, no sé, de estos materiales buenos, ponte buenos cimientos y esos buenos cimientos puede ser la filosofía. No puede ser, es la filosofía. El que crezcas espiritualmente es maravilloso y eso te lo va a ayudar, eso te va a ayudar, con eso te va a ayudar la filosofía. Entonces, no sé si me salí del tema, pero ese es mi punto de vista. No se salió del tema. Susana, muchísimas gracias. Brandon, ¿usted qué nos puede decir? Sobre cómo decirle a las personas que pues vivir es filosofar. Eh, Sinceramente, en parte, yo creo que sí hay personas que viven su vida de forma crítica o sin cuestionamiento. Eh, pero pues fuera de esto, los primeras o de las primeras formas de filosofar fueron pues, los diálogos de Platón, ¿no? De los que tenemos registro. Y pues estos diálogos era un proceso donde ambos personajes se cuidaban el uno al otro de no caer en errores, ¿no? De no descarriarse de la verdad. Y pues me parece que una forma en la que podríamos recuperar o ganar ese sentido de que vivir es filosofar es intentar percibir la vida como una especie de búsqueda constante de la verdad en la cual nos valemos eh, de nuestros compañeros de vida para pues poder eh, llegar a una vida mejor, a la pues a la verdad, si es que eso se tiene como algo sumamente importante, dependiendo de cómo se le vea. Pero pues sí, lo que yo mencionaría sobre el tema es que sería muy bueno recuperar un sentido en el que en tanto que nosotros como personas nos acompañamos de otros redundantemente compañeros de vida y nos intentamos guiar uno al otro de tal forma que ninguno se desvíe del camino que consideramos correcto, entonces podríamos plantear que esta es una forma de vida filosófica, ¿no? Entonces, eh, si la vida es filosofar, entonces el vivir acompañado sería una forma mejor de filosofar y el cuidar que nuestros hermanos, nuestros amigos, de todas las personas con las que convivimos, cuidar que no caigan en el error y que ellos cuiden de nosotros para que no caigamos en el error, de tal forma que no cometamos actos que puedan ser dañinos, no tengamos concepciones que puedan dañar a las personas al momento de ser mencionadas,
evitar que podamos hacer algo que no sea lo mejor que podamos hacer, ¿no? Y también de cierta forma ser permisivos con nosotros, ¿no? En tanto que somos humanos, filosofamos, ¿no? Entonces, una parte importante es que nosotros como humanos cometemos errores, pero pues para eso están nuestros compañeros de vida, ¿no? Para ayudarnos a recuperar el buen camino, ayudarnos a interesarnos por la verdad y ayudarnos a interesarnos cómo es que seguir el camino de la verdad nos lleva directamente a no dañar, sino hacer el bien y tratar de la mejor manera posible a nuestros acompañantes de vida, ¿no? Y eso sería más o menos lo que tengo que mencionar al respecto por el momento. Muy bien, gracias, Brandon. Paul, adelante. ¿Usted qué nos puede aportar? Sí, bueno, ahorita mi compañero Brandon hizo una mención a los diálogos de Platón y, recuerdo que en los diálogos, en una de estas discusiones, Sócrates menciona que una vida sin examen, sin examinar, no merece ser vivida. Entonces, desde estos diálogos platónicos se enfatiza la importancia de la autorreflexión, del cuestionamiento. El método socrático, por ejemplo, consiste en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico. Y pues nos muestra que vivir filosóficamente implica cuestionar nuestras creencias. Vivir es pues un acto de filosofar, porque nos invita constantemente a examinar nuestras elecciones o pues sí, nuestros pensamientos. A lo largo de la historia pues se ha hecho mención a esta, pues a esta conexión que tiene vivir y filosofar. Platón, pues en sí mismo con la alegoría de la caverna, yo creo que nos invita mucho a un proceso de pensamiento filosófico y justamente también a la búsqueda de la verdad. Yo siento que para hacer conciencia sobre esta misma conexión que tiene el vivir y filosofar, hay que invitar a las personas justamente a que lleven un diario de reflexiones, no justamente un diario físico, ¿no? Pero estar constantemente pensando en temas que los abordan más profundamente a ellos, que constantemente estén autorreflexionando sus experiencias diarias, por ejemplo. Y no sé, siento que de esta forma, al promover un la vida, se trata de filosofar. Por lo mismo, yo soy muy partidario de compartir historias personales o anécdotas personales para de esa forma hacer la conexión entre algo que me pasó un día caminando por la calle, sacar una reflexión filosófica y de esa manera se puede tomar conciencia de que vivir y filosofar están intrínsecamente conectados, que es esta parte no solo enriquece la vida personal, sino que contribuye a todo. Y con esto es capaz de abordar desafíos con un enfoque pues ético y obviamente siempre con una mente abierta, ¿no? Es lo que yo pienso. Muy bien, gracias, Paul. Entonces, Alberto, ¿usted qué nos puede aportar? Bueno, mi aportación. La filosofía existe en la vida cotidiana, en nuestras experiencias, en nuestros sentimientos, en nuestros conocimientos. Y en esas, y en esas experiencias existe la pregunta, ¿no? Y esa es la invitación de la reflexión, ¿no? Siempre existe una pregunta del cómo me siento, del qué es la libertad, qué necesito. Y en tu día a día lo tienes. Por eso, añadiendo esto de la pregunta,
pienso que las personas a veces piensan que la filosofía es un tema de conceptos abstractos y no se dan cuenta que cuando salen a la calle y se preguntan, ¿por qué tengo que hacer esto para poder seguir llevando mi vida? Ya existe una reflexión filosófica y ahí es donde tenemos que llevarles a que entiendan que también existe esa reflexión filosófica, ya que desafortunadamente se piensa que la filosofía son ideas abstractas, difíciles, conceptos, y es ahí donde le tenemos que puntualizar a esa persona que se pregunta sobre quién soy yo, qué es la sociedad, por qué tengo que votar por un partido. Son preguntas diarias de toda la vida, pero que al final no se asocian con esa reflexión filosófica y nuestro trabajo como estudiantes y próximos a la profesión de filosofía es dialogar con esa gente y decirles que en sus preguntas diarias, porque todo el tiempo nos estamos preguntando, existe una respuesta y una reflexión filosófica. Dentro de la academia a veces no se fomenta una coordinación entre la comunidad estudiantil sobre los temas a tratar. Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, desde nosotros como comunidad, para que al salir afuera de la comunidad estudiantil podamos hacerle comprender a la gente que su misma pregunta sobre la existencia de él mismo ya es una pregunta filosófica, ¿no? Y que es válida la reflexión y así empatar, ser empáticos con el otro, recrear un diálogo, es como se hace la filosofía, ¿no? Y es de diario, desde que te subes al transporte público y ya las personas se están preguntando por qué el transporte público no es eficiente, por qué el centro está sucio, por qué tengo que hacer estas tareas, por qué es injusto el patrón conmigo, porque todo este por qué, este cuestionamiento de la vida diaria ya es una reflexión filosófica que es la que tenemos que hacer, comprender a la sociedad, a la comunidad, siempre empáticos, siempre profesionales. Esto no se trata de quién sabe más, sino se trata de qué puedo aportar en una comunión con la sociedad para que se empiece a reflexionar y que exista un cambio, una praxis, un ejercicio eh, con resultados. Esta sería mi aportación, profesor. Muchas gracias. Ahora, en 2 minutos o menos, haga un resumen de lo que usted aprendió de esta sesión a partir de la reflexión escuchada del resto de sus compañeros. Bueno, en general creo que existe una tesis implícita de todos en donde queremos romper el pensamiento y la enseñanza de la filosofía tradicional, en donde buscamos formas de reproducir filosofía de una forma más amena y social, donde la comunidad pueda acceder y donde realmente se traten problemas filosóficos de la cotidianidad. Con base a lo que dice mi compañera sobre la tecnología, que es una buena herramienta, mi compañero sobre la historia de la filosofía, de cómo se puede enseñar esa historia de una forma práctica en la vida social, con mi compañero también abordando los temas sociales, políticos. Entonces, creo que en el fondo de la plática sí existe esta esperanza
a romper con la forma tradicional de enseñar, de aprender y de reflexionar la filosofía para que exista un ejercicio más plural, ¿no? Y donde todas y todos estemos participando en este ejercicio. Es muy bonito, la verdad, cuando realmente lo vemos de esa forma en donde es sumar hacia el otro, sumar hacia la sociedad, es muy bonito porque las ideas no se quedan ahí, en la laptop y en tu mente, ¿no? Traspasan, trascienden a la recreación social y yo creo que al final, pues, no quiero categorizar, pero pues no existe nada sin la sociedad, ¿no? No podemos estar solos en ella, no podemos vivir solos en nosotros mismos, ensimismados, y eso es lo bonito, cuando realmente salimos de nosotros para comunicar y para crear estas nuevas reflexiones filosóficas. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Susana, en 2 minutos, el balance de lo escuchado y aprendido de la mesa a partir de lo dicho por sus compañeros. Adelante. Ok. Sí, bueno, como pues decía mi compañero Luis Alberto, sí es pues tratamos de no llevar ya una filosofía tradicional, en eso coincidimos todos. Sí necesitamos ser más dinámicos en la filosofía. La filosofía social. Entonces, eso, debemos ser así como los discípulos de la filosofía para atraer más adeptos, y ser más en la comunidad, ¿sí? No encerrarnos en nuestra burbujita, de que somos filósofos, somos intelectuales y nosotros lo sabemos todo. Claro que no. Tenemos que salir al mundo, ser esos discípulos como lo fueron en algún momento, no sé, los discípulos de Jesús, así más o menos, ¿sí? Darle a conocer al mundo lo maravilloso que es la filosofía y de que de verdad esto nos puede ayudar a superarnos como personas, ¿no? El tema social y político que manejaba Paul, es que como no me parece aquí, no recuerdo bien su nombre, es muy interesante y de verdad me quedo maravillada en cómo se expresan, en, 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 en sus puntos de vista. Por ejemplo, Brandon, excelente, explicando y dando su punto de vista, son muy claros, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo. Y, y, y es maravilloso y es muy, muy entretenido y escucharlos, y ver su punto de vista y ver que la mayoría, o sea, todos concordamos en esto, de que sí es muy social la filosofía y tenemos que salir al mundo a, a, a mostrársela, ¿sí? Porque esto no puede terminar aquí, no hay manera. La filosofía es algo esencial para la sociedad y no puede desaparecer. Entonces, estamos de acuerdo que todos tenemos que hacer algo para salvarla y para fomentar la difusión de la filosofía. Y, y pues nada más agradecer que nos hayan escuchado y agradecerle a ustedes. Es la primera vez que estoy en algo así y me encantó. Muchas gracias. Gracias a usted, Susana. Adelante, Brandon, su síntesis. Pues he aprendido mucho en este ejercicio por el Día de la Filosofía, me gustó mucho. Parece que sí, todos están de acuerdo en que sería bueno bajar un poquito la filosofía del pedestal abstracto en donde está y traerlo más a las personas pues que están en todos lados, ¿no? De a pie. Y pues me parece que estaba equivocado. Sí, efectivamente, sí hay filosofía en todas partes. Como mencionaba Luis, pues cualquier plática o cualquier cuestionamiento de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo,
o incluso el no cuestionamiento implica pues una visión, una postura filosófica, ¿no? Y el hablar sobre esas posturas filosóficas, el cuestionarse sobre por qué uno hace lo que hace, también implica una acción filosófica, ¿no? Y también esto de atraer filosofía para las personas, atraer este tipo de pensamientos, el diálogo de este tipo de problemas, de dilemas, vi desde, este ejercicio me permitió ver desde muy diferentes posturas cómo podría darse, cómo podría resolverse, los beneficios que daría. Me interesó mucho la idea de María Susana de traer problemas filosóficos a los niños, pero no en un sentido muy abstracto, difícil o muy específico, sino en un sentido más general, ¿no? Cómo explicarse qué es lo que hacen desde niños. Yo recuerdo que pues era muy común en los lugares donde yo me movía cuando era niño, pues ir al catecismo, pero uno nunca se explica por qué o para qué, cuál es el fin, y a partir de esa crítica no se destruiría nada, sino que se sacarían los beneficios de justificar el por qué se está realizando, o negar esa realización e ir por otro lado, ¿no? Cualquier postura que se tome ante la realidad, cualquier reacción que se haga, es semilla para el planteamiento de una infinidad de dilemas y problemas filosóficos sumamente interesantes. Y pues definitivamente la filosofía está en todos lados y esperando a que la encontremos y que pues la podamos compartir con aquellos que tenemos cercanos, ¿no? Todo eso me ayudó a verlo, este ejercicio. Gracias. Muy bien, gracias, Brandon. Ahora sí, Paul le toca, cerrar. 2 minutos, adelante. Muchas gracias, profesor. Pues sí, justamente se me hace muy bonito, como lo vienen mencionando mis compañeros, el cómo todos estamos interesados por compartir la filosofía, el cómo queremos que la filosofía no se quede encerrada aquí dentro de la facultad, sino que ya sea algo que toda la sociedad pueda tener, que pueda tener acceso a este conocimiento y pueda tener acceso a mejorar su vida, a mejorar su pensamiento crítico y en sí mismo mejorar la sociedad, como ya lo venía mencionando. Se me hace muy bueno que esto esté sucediendo. Siempre he intentado yo pues ayudar a mis conocidos, a mis amigos a que tomen esta conciencia, a invitarlos a reflexionar filosóficamente, porque es un ejercicio muy bonito para uno mismo. Y justamente eso me llevo, como dicen mis compañeros, que la filosofía está en todos lados. Eh, estoy muy agradecido de poder haberlos escuchado también, porque eso me enriqueció mucho. A mí me gusta mucho escuchar y a las demás personas sobre temas filosóficos. Me gusta mucho tener pláticas y discusiones con personas que también comparten esto. Entonces, si nosotros pudimos hacer esto en este pequeño espacio, imagínense qué podemos hacer en un espacio más grande con más personas. Y eso es lo bonito de la filosofía, que no se tiene que quedar dentro de nuestras cabezas, sino que es algo que se tiene que compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, expositores y también a quienes nos escucharon. Muchísimas gracias y nos despedimos nuevamente celebrando y recordándoles que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Muchísimas gracias. Entonces, buen día. Muchísimas gracias por su participación y en este momento se termina la sesión.